Hace mucho tiempo que queríamos hacer este programa. Este fin de semana, Karina Larrauri estará con nosotros en Siendo Honesto. Es una conversación franca entre dos mujeres. Una que le ha regalado sus últimos años a la radio, a las tablas, y una que hace periodismo. Cari, como me deja llamarle en confianza, es una maquinita de trabajo. Dulce, sensata, inteligente y hermosa. Hablamos de todo. ¿Qué pasa con los medios de comunicación y los nuevos tiempos? ¿Cuál es la fórmula para mantener un espacio tan exitoso como 12 y 2? Y también hablamos de salud mental, de la falsa creencia de que siempre estamos bien. Amigos, gracias una vez más por estar con nosotros. Buenas noches, qué bueno es que estén allí. Esto es Siendo Honestos y hoy ustedes han visto en esa introducción a quién vamos a tener. Yo podría presentarla de muchas maneras, pero con cariño me gusta decirle Cari. Karina Larrauri, bienvenida. Soy yo, hasta que se nos dio. Qué bueno, qué placer de verdad estar aquí. No, el placer es todo mío, Karina. Imagínate, tantos años de Siendo Honestos y siendo honesta, finalmente lo logramos. Sí, de verdad, un placer. Es una buena noticia tenerte en este espacio, porque tú has dedicado gran parte de tu vida a comunicar, sí, a hacer muy buenas entrevistas, a informar, sí, y bueno, ya un poco más hacia acá hasta hacer unos análisis que yo pondero de manera muy positiva y te felicito, gracias, por tantos años de entrega. Gracias. ¿Cuál es tu balance después de todo este tiempo? Un balance que no quiere decir cierre, es balance. Bueno, un balance, yo creo que lo que me ha enseñado mi carrera y mi vida profesional es que tiene mucho que ver con disciplina, que tiene que ver mucho con preparación. Yo entré de una forma muy casual a la comunicación, lo asumí más como un reto, como... Yo no sé, la palabra no es reto, yo te diría que fue un atrevimiento, porque yo me dedicaba a otra cosa, yo soy psicóloga de profesión, y llegar de manera como tan atrevida de la mano de uno de los, por no decir que el más importante de los comunicadores en ese momento, don Freddy Veras Goico, era como, yo no puedo darle una galleta a la vida o volteármele a la vida cuando me está dando una oportunidad de oro que muchísima gente requiere. Y yo creo que lo que aprendí de Freddy y lo que puedo sacar como balance de tantos años de trabajo es que tiene que ver mucho con disciplina, tiene que ver mucho con estar preparado y documentarte y con respetar el trabajo que hacemos. Porque a mí yo aprendí mucho de eso de Freddy. El primer consejo que me dio fue: nunca seas una persona detrás de cámara y otra adelante, porque llevar una doble vida es la cosa, me lo dijo en estos términos, me dijo, es la vaina más difícil que tú te vas a encontrar en la vida. Entonces, ya para empezar, yo inicié tratando de ser lo más transparente posible y me di cuenta que haber iniciado con un personaje como Freddy, aprender de su disciplina, nosotros teníamos un relajo que yo nunca, en creo que 7, 8 años que trabajé con Freddy, jamás llegué primero que él y lo intentaba y nunca llegué primero que él al canal, él siempre estaba sentado ahí primero que yo. Entonces yo creo que aprendí mucho sobre disciplina y respeto al trabajo, que esto no es una vitrina, esto es un trabajo como cualquier otro. Qué bueno que arrancas por allí, Karina, porque los que trabajamos en esto estamos permanentemente revisando lo que hay nuevo, es una tarea que no se acaba nunca, sí, las nuevas tendencias, lo que es moda y lo que no es moda, sino que son cosas que llegaron para cambiar a la audiencia, para cambiar nuestro quehacer como profesionales de la comunicación. Y me gustaría que tuviésemos tu ponderación sobre lo que estamos viendo en República Dominicana. Si bien es cierto que los medios de comunicación tradicionales siguen siendo una plataforma extraordinaria para comunicar, para informar y para educar, también es cierto que hay nuevas estrategias, hay de todo. Mira, yo creo que las redes sociales, la digitalización de la información, trae, como te digo, cosas buenas y cosas malas. Tanto para la información como para el talento per se, porque a veces es muy tentador, sobre todo porque hay muchas marcas que buscan cantidad y no calidad, porque en redes sociales la cantidad importa mucho. Y a veces, si tú no tienes muy claro cuál es tu norte y cuál es tu trabajo y hacia dónde tú quieres ir, y si lo que tú quieres ser es popular o si lo que tú quieres es que tu criterio se respete, te puedes perder en tendencias, en olas, en las cosas que llaman más la atención, claro, en redes sociales. Y te puedes incluso asociar a clientes con lo que tú no tienes ninguna afinidad. Yo, con toda honestidad te digo, hay clientes a los que le he dicho que no porque no tengo ninguna afinidad o porque mi criterio o mi voz es distinta a lo que ellos quieren que yo venda.
he tratado de mantenerme lo más coherente con lo que soy. Sin embargo, yo creo que hay muchísimas oportunidades donde tú accedes a promocionar un producto que estás también en la intención de conocerlo. Claro. O sea, hay todo eso. No todo es malo, pero siento que uno tiene que tener claro cuál es el propósito del trabajo que uno hace ahora con las redes sociales y con el tema de la digitalización de la información. Creo que hay que tenerlo bien claro porque sí, te puede arrastrar la ola de tratar de verte en 1 millón de gente que está manejando información. Sí, y muchas veces a los periodistas nos pasa que en aras de tener primicias, Exacto. en aras de tener informaciones, a veces uno peca Sí. y comete errores y nos ha pasado. A mí Claro. particularmente me da mucha rabia cuando un político en el argot periodístico me tubea. ¿Tú sabes lo que es el tubazo periodístico? Es la primicia periodística. Claro. Y me ha pasado que Claro. hay políticos que tienen, por supuesto, información privilegiada Claro. y que sacan antes que uno cosas con las que uno Es incluso está trabajando. difícil, y sobre todo en información. Sí. Porque quizás en entretenimiento, el entretenimiento diferente. maneja un morbo, un amarillismo y una cosa que tiene más tiempo de vida, digamos. Pero es que la información es una cosa que no para. Claro. ¿Qué te tiene contenta en este momento? Karina, te veo feliz, te veo con una familia lindísima, te veo desarrollándote en un proyecto en el que siempre has creído y al Sí. que además le ha ido muy bien, que es tu programa de radio, pero que además ahora veo que le están colocando hasta secciones diferentes Sí. para un público diferente. Sí. O sea, que ese programa no se agota. No, porque es información. Claro, o sea, pero no todos los proyectos surgen de esa manera y No. eso hay que felicitarlo, porque Ay, ustedes gracias. han sabido tener esa... Adaptarnos también adaptarlo. a cómo va evolucionando la Sí. comunicación. De hecho, 12 y 2 no nace como un proyecto con el perfil que tiene hoy. Ok. De hecho, no teníamos la misma edad, no teníamos, o sea, todo Es un era público que distinto. además ha crecido con ustedes. Sí, a mí cada vez que me llaman que me dicen, ay, yo desde que estaba en el colegio te escuchaba yo. Pero 12 y 2 fue evolucionando, como evolucionamos nosotros como seres humanos, como profesionales, fue evolucionando, empezó como un programa con un perfil más de entretenimiento y terminó siendo un programa y está siendo un programa más social y político. Hasta que de actualidad. Yo entretenimiento. diría Claro. que es un programa de actualidad en donde se abordan distintos temas. Exacto. Y tanto tú como Sergio tienen estilos muy diferentes. Muy, muy, muy. De hecho, nos dicen Nube Negra y Esperancita. Así que, para que tú entiendas la diferencia entre uno y otro. Pero hemos sabido respetarnos en nuestras diferencias y acoplarnos. Y yo creo que la gente lo que le gusta es eso. Sí. Que somos tan diferentes que incluso en un tema podemos tener 2 puntos de vista completamente diferentes. Pero no me contaste qué te tiene feliz. Me tiene feliz. Yo creo que a mí mi felicidad, la espina dorsal de mi felicidad siempre ha tenido que ver con mi familia. Yo creo que ese es el soporte. Yo no te puedo mentir que no siempre he estado feliz. Entonces, La pandemia no necesariamente fue una época fácil para mí o para nosotros como familia. Sin embargo, yo creo que cuando tú tienes claro qué es lo que te provee felicidad y dónde está tu felicidad, siempre tú tienes de dónde agarrar. Vamos a irnos a comerciales. Cuando regresemos hablemos un poco de eso. Porque yo creo que en pandemia todos nos revisamos un poco y hablamos también de After Dark, Ay, que sí. me encanta el trabajo que están haciendo. Gracias. Es interesante. Ya regresamos con más de 100 Honestos. Regresamos con más. Karina Larrauri con nosotros en Siendo Honestos. Karina, a todos los invitados yo les pregunto si son honestos, si se consideran a sí mismos honestos. Es una pregunta que si a mí me la hacen, yo no sé nunca qué responder. Yo quiero decir que la mayor parte del tiempo soy honesta, Ok. pero nosotros mentimos, hasta mentira piadosa, por salvaguardar, qué sé yo, la integridad de alguien, por no dañar a alguien o por no hacer sentir mal a alguien. Pero la mayoría del tiempo yo soy honesta. Son las mentiras piadositas, las mentiras blancas. Exactamente. Una mentirita Exactamente. blanca. Hablando de la pandemia, y te traigo el tema a colación porque hay gente que dice, no, ya se acabó la pandemia. Yo no sé si ya se acabó, yo creo que entramos en una dimensión diferente. Con el tema de la vacunación se avanzó mucho en la República Dominicana. ¿Cómo fue para ustedes? Yo sé que, bueno, en tu caso sé que tu familia tuvieron COVID, salieron Sí. airosos, eso fue una buena noticia Sí, y sí, ustedes sí. lo hicieron público. Pero ¿qué, más allá de lo que fue la dinámica de la enfermedad,
la reflexión sobre la pandemia, yo te puedo decir la mía, te la adelanto. Yo pensaba que íbamos a ser mejores. Cuando la pandemia arrancó, yo dije, esto puede hacer que la humanidad reflexione y que nos haga ser mejores. Y siento que no fue así. ¿Qué pasaría si yo te digo que yo siento lo mismo? ¿Tú sabes qué pasa? Que para mí fue un proceso tan cambiante, por decirlo de alguna manera, y sí me movilizó a pensar y a repensar muchas cosas, sobre todo las cosas que uno da por sentado. Claro. Sobre todo el abrazo del papá, de la mamá, del abuelo que está presente, de la salud que uno la da por sentado, de tantas cosas. Óyeme, hasta del internet que yo tengo en mi casa, que lo doy por sentado, y cuando tuve que llevar la cabina a mi casa y tuve problemas con internet, me di cuenta que hay una situación. O sea, yo creo que para mí particularmente la pandemia fue un reto. Me dejó muchas lecciones, y digo un reto porque para mí no fue fácil, fue un proceso difícil. Y yo creo que lo más importante y lo que me dejó claro es no dar por sentado nada. No dar por sentado nada. Y confirmar que lo más importante está alrededor de los afectos verdaderos. Porque ¿qué fue lo que extrañamos en la pandemia? Claro. Fueron los afectos. Al final del día fue compartir con el amigo, dónde está mi mamá que no puedo abrazarla, eso fue lo que extrañamos. Ahora, yo sí te puedo acompañar en ese comentario de que yo pensé que iba a ser un proceso que iba a dejar lecciones a la humanidad en general, que íbamos a ser mejores seres humanos. Exacto. Todavía no lo he notado. Sí. Vamos a darle un tiempo. ¿Tú crees? Vamos a darle un tiempo, porque yo siento que todavía... Tú eres una optimista empedernida. Yo soy una optimista empedernida. Pero empedernida. Sí, la necedad de mi optimismo nunca se va. Yo siento que sí se aprendieron muchas cosas. Yo quiero creer que por lo menos en temas también relacionados a medio ambiente, por ejemplo, la gente le dio valor a otras cosas, le dio valor a estar en su casa. Yo conozco gente que me decía, Karina, yo iba a dormir a mi casa, y la pandemia me permitió vivir ese espacio que yo compré y que entendía era mi hogar, pero que nunca lo viví como hogar. O sea, que yo quisiera creer que pasarán los años y que veremos los resultados de eso. Que de un proceso de reflexión, que quizás está en alguna parte del subconsciente. Quiero creerlo. Karina, en este ejercicio de la comunicación, tú has estado incluso abordando temas que son sensibles y que tú no puedes estar ajena, eres una ciudadana como cualquier otra. A veces creo que se nos exige que tengamos posiciones como que es que uno es extraterrestre, marciano, como uno tiene que ir al supermercado, uno tiene que definitivamente no solo pagar cuentas, sino saber que de lo que nos quitan del bolsillo se ejecuta de una manera u otra. Y me ha gustado ver... no solamente que lo verbalizas, sino que lo escribes allí. Y es un ejercicio interesante. ¿Cómo ves en este momento el proceso que se está viviendo en la República Dominicana desde la perspectiva política? Hay cosas con las que estamos de acuerdo y otras no tanto. Claro. Recuerdo muy bien, y te voy a poner el caso puntual para que abordes uno de los que está sobre la mesa. Una carta que le hiciste a Jean Alain Rodríguez. Uy, sí. ¿Hace cuántos años ya? Eso fue en el 2017. Yo creo que fue cuando inició todo el tema del caso de Brecht. Sí, fue en el año 2017 y entre otras cosas tú le dijiste, hoy tienes frente a ti la decisión de pasar a la historia como un héroe o como una marioneta de la entramada corrupta e insensible de nuestros gobernantes. Jean Alain Rodríguez hoy está siendo procesado. No podemos decir todavía que es culpable o inocente, ni siquiera ahí ha empezado su juicio. Claro. Pero hay algunos sectores que lo catalogan como una de las personas menos queridas de la sociedad. ¿Tú lo conociste personalmente? Sí, lo conocí muy bien. Jean Alain y yo tuvimos una relación de amistad y de hecho, siendo adultos, ya yo casada con Federico, nos asistió y nos ayudó de manera desinteresada en algunos procesos. Cuando empezó en la política me llamó mucho la atención, nunca imaginé que tenía como esa curiosidad a nivel político, porque profesionalmente siempre le fue muy bien, o yo entendía que siempre le fue muy bien. Y la verdad es que viéndolo desde afuera y viéndolo desde una óptica no de ciudadana, de amiga, que fui en su momento, porque nosotros perdimos contacto muchos años, pero fuimos muy amigos. Viéndolo desde afuera, me entristece verlo en esa situación, como amiga. La justicia dirá si realmente él tiene
cuentas que pagar. Y la justicia será la encargada de darle lo que merece cada uno de los que está implicado en los casos de corrupción. Ahora, como amiga, me da mucha tristeza pensar el proceso que está viviendo y el proceso que pudiera estar viviendo su familia. ¿Tú crees que él pudo haber hecho otra cosa? Lo que pasa es que ya eso son responsabilidades de la justicia. Yo no puedo decirte una cosa u otra. Lo popular y lo que dice todo el mundo es que sí. Y lo que entiende todo el mundo es que realmente hubo situaciones que no fueron las correctas. Que no fueron las correctas. Ahora yo no puedo hacer un juicio. Tenemos que esperar el juicio que determine dónde está su nivel de culpabilidad. Y entiendo que él como adulto lo asumirá. Cuando tú haces estas cartas, en este caso le hiciste una a Jean Sí. Alain, pero has hecho otras. Sí. Le has mandado su caramelito a Danilo y al actual presidente también le has mandado su caramelo. Ángeles Tevez en su momento. A Leonel Fernández también. ¿Cuál es el feedback que has sentido? ¿Tú crees que los políticos en República Dominicana son tolerantes ante la crítica? Depende del político que sea. Por ejemplo, en una ocasión hice algo relacionado a escribir algo. Yo me expreso mucho mejor escribiendo que hablando. Irónicamente Oye, me dedico eso. a hablar y no a escribir. Pero yo me expreso y para mí eso es como una catarsis. Sí. Y hay temas particulares que a mí me generan mucho malestar. Y la forma en la que yo lo expreso es escribiendo. Okay. No lo hago con la intención de si el político me contesta o si la gente lo recibe bien o si la gente va a entender que mi comentario está bien o está mal. Es una expresión, es una catarsis que yo hago de algo que siento como ciudadana, ni siquiera como comunicadora. Y por ejemplo, en el caso de Ángeles Tevez, que el exministro de Medio Ambiente, que para nadie es un secreto, lo digo responsablemente, yo creo que eso está claro, sí. Estuvo acéfalo, eso ahí adentro, el Ministerio de Medio Ambiente no era más que un cheque al portador para el que él tenía un interés. Y hubo un momento en el que yo hice una observación muy particular con respecto a un área protegida que se quería intervenir y ellos no lo recibieron muy bien. De hecho, la esposa de Ángeles Tevez hizo referencia en un comentario con una especie de amenaza. Sin embargo, hay otros tantos que incluso se me han acercado para decirme, pero ven, trabajemos juntos, pero ven, no, déjame explicarte lo que pasó. Yo creo que los políticos tienen que saber y tener la apertura de que los ciudadanos tenemos derecho a expresarnos y me parece mucho más loable un político que te dice, mira, cometí un error, vamos a solucionarlo, dame un chance de solucionarlo y ver, pero no porque sea yo, sino porque eso es lo que espera la gran mayoría, que el político vaya a servir y que haga la cosa como tiene que hacerlo. Pero el feedback en general yo creo que ha sido bueno. Yo nunca he tenido un momento desagradable o un momento en el que me sienta insegura, la verdad que no. Cuando ocurrió lo que ocurrió hace un par de años, que vimos el proceso democrático realmente, yo no voy a decir temblar, porque quizás hay que ver las cosas en perspectivas, pero sí hubo una vulneración de la voluntad democrática, se paralizó un proceso electoral. Y eso generó muchísimo rechazo en la sociedad. La gente acudió a la Plaza de la Bandera, tú estuviste allí. Claro. ¿Tú crees que lo que motivó esa protesta sigue siendo una inquietud en la sociedad dominicana? La gente está reclamando acciones en contra de la corrupción y más allá que en contra de la corrupción, en contra de la impunidad. Eso es una realidad. Sobre todo yo creo que independientemente de cuál sea el gobierno, esa será una bandera difícil de soltar. Sí, yo creo que en general la sociedad está cansada. Sí. O sea, yo creo que llegamos a un punto donde por suerte no esperamos tocar fondo para que la sociedad se despertara, por lo menos parte de la sociedad se despertara y entendiera que tiene derecho a exigirle al gobierno lo que entiende que tiene que darle. Y vivimos una época donde incluso procesos judiciales no vimos nunca, donde el país sabíamos lo que estaba sucediendo y la gente, yo siento que hubo un hartazgo general y necesitaba algo diferente. Yo creo que tenemos modelos como Chile, como muchísimos países donde hoy en día hay muchos líderes que hoy o personas que son presidentes que llegaron ahí por un tema de hartazgo de la sociedad, porque quería algo completamente diferente. Y en el caso de Luis Abinader, yo siento que gran parte del voto fue en contra de lo que de lo que hemos vivido. No quiero nada de eso. Déjame probar algo diferente a ver qué pasa. Y a través del voto la gente demostró que realmente quería algo distinto a lo que se estaba viviendo. Habrá que evaluar en unos años este gobierno. La tiene difícil,
Yo no, o sea, es un gobierno que encontró un escenario muy difícil, pero quiero creer que va a funcionar muy bien. Nos conviene a todos los dominicanos que podamos salir de este entuerto y que podamos seguir avanzando como país. Sí, nos conviene a todos los dominicanos Claro. que la cosa vaya bien, porque que aquí vivimos, ¿para dónde? No, Yo no me quiero volver a ir pero para que tú ningún sabes lado. lo que pasa. Oíste, sí. yo no me quiero volver a No, ir. ni yo no me quiero ir para ningún lado. De vacaciones para Argentina, Exacto. contigo y Fede, sí. Por ejemplo, podríamos ver el próximo juego River Boca, seguro Podemos que sí. perfectamente. Pero no me quiero volver, yo no quiero volver a tener que emigrar, no quiero volver a emigrar. No. Además, esto es un maravilloso país. Sí, nosotros tenemos un país bellísimo, un país rico, un país vivible, hermoso. Sin embargo, hacen falta algunos cambios y no quiero usar esa palabra, porque entonces ahora la palabra cambio es un lío. Exacto. Pero hace falta que sí, la sociedad se mueva, pero sobre todo los ciudadanos, que entiendan que pueden exigir sus derechos, que tienen derechos, pero también que tienen responsabilidades. A que a veces no nos gusta esa parte. No, porque vivimos en un país donde queremos leyes para todo el mundo, menos para nosotros. Es así. Queremos que le pongan la multa al que se paró donde dice no estaciones, pero no me la ponga a mí porque yo ando rápido. Entonces es un poco de responsabilidad. O porque tú de no ambas sabes partes. quién soy yo. Claro, exacto. Que eso es muy típico. Vámonos a pausa, regresamos con más de Siendo Honestos. Al volver, hablamos con Karina sobre sus lugares secretos. Yo quiero que ella me hable un poco de eso, porque siendo honesta, yo quiero mucho a Santo Domingo, pero los fines de semana yo estoy loca por salir de aquí. Me imagino que ustedes también, si viven en la capital de la República Dominicana. Ya vamos a volver con más de esta conversación. Regresamos con más. Karina Larrauri está con nosotros. Mucha gente en República Dominicana le dice Cari, ya como por cariño. Hola Cari, ¿cómo estás? Eso debe ser una forma me muy... encanta. Te encanta. Sí, hombre. El diminutivo te encanta. Sí. No pasa nada. Además yo estoy acostumbrada, carinita, pequeñita, y no te puedo decir lo que me decían, lo del colegio, porque era terrible. Sí, a mí los diminutivos me gustan. Karina, hablemos de esos lugares en donde tú decides salir corriendo de la capital. Tú lo comentas en redes sociales y creo que además es interesante porque uno puede ver esa faceta en la que tú exploras con tu familia lugares bellísimos del país. Sí. ¿En qué se ha convertido esa dinámica? Yo creo que eso es muy como de nuestra relación. Federico y yo siempre fuimos muy aventureros, hemos estado como por etapas, depende de la edad de nuestros hijos y lo que nos permitan, pero a nosotros nos gusta mucho salir de la ciudad. Yo debo ser honesta Sí. y decir que yo he conocido más mi país con mi esposo que es extranjero. Y que él fue que me enseñó más a hacer turismo interno, esa necesidad de que si él tiene 2 fines de semana que no Por ahí es que viene ciudad, la pregunta, porque yo tengo la misma impresión y nos pasa que no valoramos lo que tenemos, casi siempre, y hay muchos dominicanos que me han dicho, Catherine, yo no conozco tal sitio, Es así. y yo tengo que hacer una salvedad terrible. Los venezolanos van a decir, ¿qué? O sea, por ejemplo, yo no conozco el Salto Ángel y para mí eso es casi que un dolor en el pecho. Claro. Porque yo conozco casi toda Venezuela, pero por ejemplo no conozco el Salto Ángel. Claro. En tu caso, ¿hay algún rinconcito que te falte? Sí, ¿Muchos? muchísimo. La verdad que nosotros debemos tener en esta aventura 19 años y no hemos tenido chance de visitar todo. Y la verdad, por ejemplo, mira, yo conocí un tesoro en Jamao al norte, que eso es como para allá, para Puerto Plata, para Cabarete, que eso es un tesoro. Jamao al norte es una cosa que yo no te puedo explicar. Hay una cantidad de actividades para hacer, ecoturismo, que es increíble. Y quiero seguir haciéndolo, porque es lo que tú dices, da vergüenza que muchas veces uno siente necesidad de conocer otros lugares, pero todavía no conoce ni siquiera su país y su entorno más cercano. Y nosotros le damos mucho valor a salir y además a cultivarlo a nuestros hijos, para que tengan un arraigo como en el lugar donde nacieron. Karina, en una entrevista tú dijiste algo que me llamó la atención y quiero que me cuentes sobre eso. Y tú dices que a ti no te gusta la socialité, que tú no vas a nada, que a ti te invitan para los eventos y tú dices no voy. A ti te invitan para una, no, yo no voy para allá. ¿Cómo se da Pero esa no discusión? es así, Catherine. A ver, ¿cómo es? No, porque tú le diste una entonación. No, yo no voy para allá. Tú le diste una entonación. No. Yo soy una persona, el que me conoce lo sabe, porque es que se puede oír feo, pero honestamente yo no soy una persona de muchos eventos sociales, porque yo soy una persona que naturalmente
estoy en mi casa descalza, sin maquillaje y sin muchos adornos sociales. Y ir a actividades sociales implica adornarse socialmente. Exacto. Producirse. O sea, no es el momento que no lo disfruto, porque después que yo llego a los lugares conozco a casi todo el mundo y me lo disfruto. El tema es que ir a un evento social implica eso. Y entonces yo trato de evitarlos. O sea, no es que no me siento bien en el entorno, es que yo trato de evitarlo porque para mí implica un esfuerzo extra. De verdad. ¿Ustedes le creen? Pero es en buena onda, ¿verdad, mi amor? Es difícil porque además esta carrera demanda un poco de Mucho, eso. mucho. Y quizás en algún momento, y es buena, es válida la pregunta, porque tú tienes una carrera súper consolidada. En algún momento de tu carrera tú hiciste algo que tú no estabas de acuerdo en hacer y que tú ahora, después de que han pasado los años, digas, eso no quería hacerlo y lo hice, o por eso desistí de ese proyecto, porque estaba haciendo cosas que ya no me gustaban. Eso es parte del proceso de revisión de cualquier carrera, pero la de nosotras es pública. Sí, claro. Mira, yo sí. O sea, a mí, por ejemplo, en los 2 programas que produje, tanto Grandiosa como Lunática, sobre todo Grandiosa, porque Lunática tuvo una particularidad. Llegó un punto en el que yo dije, bueno, ya, se me acabó. O sea, ya yo no tengo más nada que hacer con esto. Tengo 6 años haciendo un programa diario y se me acabó y solté la toalla. Yo creo que uno tiene que estar abierto a eso, como a dejarlo y a seguir trabajando y creando como nuevas cosas. Pero nunca te sentiste obligada a hacer algo que tú no querías hacer. Tengo que haberlo vivido, pero ahora sí no te puedo mencionar como algo puntualmente, porque por suerte he tenido la posibilidad de decidir los proyectos donde estoy. Exacto. Y he tenido la buenísima suerte, porque yo digo que yo soy una persona con suerte, de que me han llamado para proyectos con los que yo tengo mucha afinidad o con lo que comparto con amigos y por eso también tiene otro valor. O sea, yo no recuerdo haber hecho algo de manera forzada. Sí te puedo decir, por ejemplo, que las maestrías de ceremonia para mí son un reto. Okay. Y no es el trabajo que más prefiero y en oportunidades he tenido que hacerlo, lo hago, no es que me disguste hacerlo, pero no es el trabajo que más disfruto y lo he hecho muchas veces. Ok. Dime algo, en Dominicanas Got Talent, ¿cómo te fue? Yo Muy quiero bien. preguntarte, me parece que te lo disfrutaste, Sí. teníamos un tiempo que no te veíamos en televisión y cuando te vimos de nuevo yo dije, wow, qué bella está Karina, qué bien gracias. logrado, fue un producto bien logrado. Sí, ¿Hay sí, nueva sí. temporada? ¿No hay? Yo no ¿Sabemos? estoy autorizada a decir eso. Yo sabía que me lo iba a No decir. estoy autorizada a decir eso, pero sí, me lo gocé muchísimo. ¿Cuántos contratos, señores, en estos programas? Pero que no se puede hablar. Pero me lo gocé muchísimo. A mí Tuto, Nashla, ay Dios mío, Gilberto, Karina, Sheila, bueno, me llamaron como 6 personas, todos los que son cabeza de ese proyecto. Y yo estaba justamente en Portillo, en Samaná. En Samaná. En una especie como de retiro espiritual, porque estaba viviendo como un momento difícil, incómodo y como que separada de todo. Y Tuto me llama con este grupo de gente y yo como que no me sentía segura, a pesar de que entendía que era un muy lindo proyecto. Y cuando acepté que me vi en el proyecto, me di cuenta de lo afortunada que había sido de haber dicho que sí, porque las condiciones estaban dadas para decir que no. Sin embargo, dije que sí y el ¿Cómo proyecto... que las condiciones estaban dadas para decir que no? Es que yo estaba en una situación emocional donde yo no podía lidiar con muchas cosas. Okay. Por eso me había ido a Terrenas y había decidido como retirarme un par de semanas allá. Y cuando asumí el reto y dije, déjame yo hacerle frente a esto que estoy viviendo, a esto que estoy sintiendo, con algo que quiero hacer, aunque sienta que no tengo la capacidad en este momento. Y fui, y la verdad es que me pasó todo lo contrario. Me encantó, me separó un poco de eso que estaba viviendo y pude verlo desde otra perspectiva. Me reunió con un grupo de amigos a los que quiero muchísimo. Tuto es un gran amigo, Nashla también, Sheila, todos los que forman parte del proyecto. Y además viví muchas lindas experiencias con muchos de los que actuaron en DGT. Por ejemplo, a la que yo le di el Golden Buzzer, yo lloré ese día, que yo no te puedo explicar. Porque escuchar la historia de esa señora y pensar en la mía, Lloramos todos. bueno, y me dejó muchas lecciones. La verdad que fue un proyecto que yo disfruté muchísimo. Qué bonito escuchar ese testimonio y gracias por compartirlo con nosotros, porque muchas veces nos pasa que en medio de situaciones de dificultad no vemos que
A veces es el movimiento el que te va a sacar, como la bicicleta, ¿no? Como Sí. el pedaleo. Sí, sí, Si tú sí. no le pones el pie al pedal, No pues sales de ahí, difícilmente claro. eso va a agarrar algo de estabilidad. Es así. Y gracias por compartirlo. Y antes hablamos de Sergio y Karina After Dark. Ahora que estamos hablando de estos temas del alma, Sí. de lo profundo, de las cosas que guardamos. Y de salud mental, que Y aquí de no salud se mental, habla. tú me lo Claro. comentaste, además tú eres una profesional de la psicología. Sí. ¿De qué se trata y cómo es que ustedes pensaron en este espacio? Mira, este proyecto surge justamente de la necesidad de ese momento que estaba viviendo yo y un momento también en particular. Yo creo que todos lo vivimos en medio de la pandemia. Sergio también estaba viviendo momentos y me di cuenta, escuchando a mi alrededor, que mucha gente estaba atravesando una situación o de salud mental o una situación emocional, pero que no nos enseñaron a hablarlo. Es como si hubiera una situación en la que yo decir que yo tuve una situación emocional que me paralizó o que tengo cualquier trastorno o lo que sea, es como que me hace menos, es como que me hace débil. Y no, todo lo contrario. Una persona que, por ejemplo, vive con un trastorno de ansiedad o con depresión y lo está enfrentando, es mucho más valiente que cualquier otro, que se quede callado o que no diga nada o que asuma que no tiene nada. Entonces, en medio de esa situación entendimos que había que hablarlo y que teníamos que hacer un aporte para que la gente como que perdiera el miedo de hablar de lo que sentía y de lo que estaba pasando o de cualquier diagnóstico que le hubieran dado. Y para nuestra sorpresa, de algo que fue, bueno, vamos a grabar, llamemos a tal profesional, subámoslo a tal plataforma sin interés comercial, hemos creado un proyecto que la gente busca. Y eso es la necesidad de hablar de un tema que en este país no se habla. De salud mental. De salud mental. No se habla. De hecho, es carísimo ir a Muy un psicólogo o a un psiquiatra. No lo cubren los seguros. Bueno, además. hay algunos que sí, complementarios. ¿Sí? Los Ok. básicos, la gran mayoría no. Exactamente. Los medicamentos, psiquiátricos son terriblemente caros. costosos. Entonces vivimos en un país donde ese tema de la salud mental, primero es un tabú y segundo, aquel que lo enfrenta tiene que enfrentarse a muchas cosas. Exacto. A muchísimas cosas, sobre todo lo económico. Entonces sentimos que ahí era un aporte que estábamos haciendo a mucha gente que necesita por lo menos la información para accionar. En ese momento de dificultad, me comentas que Dominicanas Got Talent te Me ayudó dio a un ver las impulso. cosas. Sí. ¿Qué otras cosas? ¿De qué se agarra uno de esos momentos? ¿O de qué te agarraste tú, para no hablarlo en general? ¿De qué me agarré en ese momento? Se me aprieta el corazón. ¿De qué me agarré? De mi familia, de mi esposo. A veces cuando uno vive situaciones emocionales o situaciones de salud mental, lo difícil es que el otro entienda lo que te pasa, porque tú no lo entiendes. Claro. Entonces, lo difícil es manejar a la pareja, a los hijos, que entiendan que lo que tú estás viviendo es momentáneo, pero en el camino, el que lo está viviendo sufre porque el que está alrededor está sufriendo y no tiene cómo explicárselo. No tiene cómo explicárselo. O sea, yo no tengo cómo explicarte lo que yo estoy viviendo. ¿Cómo lo hacemos? Entonces, yo creo que la fortaleza siempre va a estar en esas personas que están alrededor tuyo, que están sin ningún compromiso, sin nada a cambio. Sin pedir nada. Que yo estoy aquí, al lado tuyo, contigo, hasta que tú resuelvas tu lío y hasta que busques la ayuda que necesitas. Y yo me agarré mucho de mi pareja, de Federico, que ha sido un soporte paciente, lleno de entendimiento. Yo hablé con mis hijos también sobre la situación que estaba viviendo y también para mí eso fue una tranquilidad y un soporte en ese momento. O sea que yo creo que lo que hay que agarrarse de la gente que está a su alrededor y que tú entiendes que realmente le importa cómo tú te sientas. Vamos a comerciales, ya regresamos con más de Siendo Honestos, con Karina Dark. Seguimos con más Siendo Honestos, hoy con Karina Larrauri. Nos movimos del estudio. Ustedes no nos ven en el estudio clásico de Siendo Honestos. Karina va a ir un día cuando, no sé, cuando yo la saque de 12 y 2 en la mañana. Porque normalmente grabamos el espacio en el horario en que ustedes están al aire. Y por eso es que hoy que tuvimos la oportunidad de estar fuera, te llamamos de una vez. Karina, antes hablábamos de esa parte espiritual. Y yo creo que también es importante que hablemos desde la visión de las mujeres.
¿Por qué? Porque a veces dicen, bueno, pero ¿por qué hablar de una visión de las mujeres y de los hombres por otro lado? Si Claro. esto vamos en este barco todos juntos. Pero yo tengo que decirte algo que a veces las mujeres no nos decimos. Estás lindísima. Gracias. Y las mujeres a veces no nos decimos eso. Es verdad. A veces, al contrario, a veces, está tan linda. Pero la verdad es esa, la verdad es que las mujeres nos decimos poco. Es verdad. Cuando estamos haciendo las cosas bien, nos damos poco ese espaldarazo Sí. que los hombres lo hacen hasta de nalgadas. Sí, La típica nalgada de pelotero, ¿no? La Claro. nalgada de pelotero. Cuando hay un caballero, ¡epa! Muy Te bien. la comiste, En cambio, en el claro. caso de las mujeres, a veces no nos vamos a dar nalgada. Podríamos, pero no lo vamos a hacer. Pero quiero que me hables de eso, de cómo tú ves la perspectiva de las conquistas de las mujeres en la República Dominicana, no solamente en el ámbito de la comunicación, también en otros ámbitos de la sociedad. Yo creo que vamos avanzando, yo creo que todavía nos falta mucho camino por recorrer, muchísimo camino por recorrer, sin embargo, vemos a mujeres que van ascendiendo en espacios de poder, aunque todavía no hemos llegado donde pudiéramos y tenemos la capacidad de llegar, porque está lleno de hombres y culturalmente son de hombres esos espacios. Pero yo creo que hemos ido avanzando. Lastimosamente, y digo lastimosamente porque eso genera un entuerto para seguir avanzando en algunas cosas, nosotros somos un país muy religioso. No tengo nada en contra de la religión, yo creo firmemente que somos seres espirituales y que tenemos que desarrollar nuestra espiritualidad y que la religión cumple una función en la sociedad. Sin embargo, yo creo que la religión y nuestras creencias no nos han permitido seguir impulsando algunos derechos que nosotras tenemos y que nosotros debemos decidir sobre eso. Todavía hay mucho camino por recorrer, pero yo tengo la fe de que es que inevitablemente va a suceder, porque estamos hablando de muchas cosas hoy, que aunque salgan, El futuro es van a inevitable. volver. Exactamente, o sea que inevitablemente como sociedad vamos a tener que ir abriéndole más espacio y respetándole más los derechos a las mujeres. Eso desde esa perspectiva, y yo quiero preguntarte, así como te pregunté qué te tenía feliz o en este momento desde el punto de vista de tu familia, de tu carrera, también me gustaría preguntarte qué te preocupa, qué te genera en este momento alguna inquietud sobre cómo estás viendo las cosas. Tú hablas, por ejemplo, el caso de cómo la religión a veces resulta una dificultad para el desarrollo de las mujeres y yo debo decir que a veces la religión sirve, a mi juicio, como un mecanismo de manipulación para que las mujeres avancemos en derechos y también los hombres, porque yo creo que en este proyecto estamos también pues Claro, todos juntos. claro. ¿Qué te está generando preocupación sobre tu país ahora Sobre mismo? mi país, mira, yo creo que nosotros como país lo que más nos hace falta es educación. Y ahora mismo yo creo que uno de los temas que más debe preocuparnos y que a mí en particular me preocupa es la educación, la calidad de la educación. Cuando estamos viendo que se hizo un acuerdo que no se está cumpliendo, que tienen un año que no se juntan, que tú ves que la cosa como que no avanza, que se construyen escuelas, pero no tenemos todavía una educación de calidad que nos haga avanzar. Todo está en la educación. Claro. Un país avanza a través de la educación. Y me preocupa que en este gobierno, que sé que, o por lo menos lo que se ve hacia afuera, es que tienen la intención de servir y de hacerlo bien, en la mayoría de los casos. Siento que el Ministerio de Educación no está avanzando a ese ritmo, o no está a la altura de ese ritmo, o no está a la altura de lo que se prometió en este gobierno. Y el tema de educación ha sido completamente abandonado. Te voy a poner un ejemplo. Y esto quizás tú dices, bueno, pero porque se habló de no generar brecha entre una educación pública y una educación privada. Pero ahora empezaron a hacer los exámenes a los profesores y están sacando todos los profesores y todos los maestros de las escuelas privadas. En medio de un año escolar, cuando se está terminando un año escolar. Entonces no veo como un plan de trabajo para llegar a ese punto. Como una estrategia. Como una estrategia, y me preocupa mucho eso, porque siento que los cimientos de cualquier sociedad para poder avanzar está en la educación. Porque esos muchachos que tú estás formando son los que van a crecer y le van a exigir al otro presidente que llega al país que haga la cosa como la tiene que hacer. Si no va a vivir del proselitismo, de lo que le dé el político, de lo que... Entonces yo creo que lo que tenemos que abogar es porque la educación en nuestro país sea de mayor calidad, la educación pública. Ahora que tratas el tema de la educación, es inevitable que yo te pregunte por tus hijos, que tienen una diferencia de edad
interesante, interesante, pero que ayudan a comprender tu perspectiva también como mamá. Claro. Y como ver esta dinámica de que eres una mamá súper joven, con un muchacho ya grandísimo, sí, que está, bueno... De 6 pies ya en la universidad, un señor mayor. O sea, por ejemplo, en la universidad no le dicen, no, me imagino que esos son piropos para ti todo el tiempo, ¿o no? ¿Pero en la universidad de qué, de mi hijo? Sí, claro. Mis hijos son muy conservadores. No te creo. Mis hijos son un perfil muy bajo. Mis hijos son un perfil que no les gusta ni que yo le tome foto. Pero a ellos no le agrede, por ejemplo, que la gente le hable sobre el trabajo que yo hago, en lo absoluto, a ninguno de los dos. Pero yo te lo digo porque tú parecerías su hermana en alguna oportunidad. Sabes que a veces salgo con el grande, en chancleta y cosas, y salgo a la calle. Y es como raro, y mucha gente que se queda como... Yo no sé si porque me conoce o porque nos ve realmente como una pareja. Parece, yo pensaba que ella tenía un esposo rubio, como diferente. Se ve muy joven. ¿Quién será? Porque él además es bastante grande, tiene como 6 pies, o sea, y se ve más grande de lo que realmente es. O sea que lo petit no pasó para allá. Al chiquito. Al chiquito allí, al grande es muy grande. El grande es grande y el chiquito es la Rowdy. Bueno, pero cada quien tiene su encanto, claro, eso es un encanto especial. Yo digo que la vida se ve mejor de este ángulo, al menos así lo he vivido yo. Karina, y hablando de proyectos, ¿qué podemos esperar de...? Yo tengo tantos, yo sé. tengo tantos proyectos. Agarra uno. No, lo que pasa es que con la pandemia también hubo muchas cosas que... Sí, muchas cosas se quedaron. Yo tengo un proyecto de cine, yo tengo un proyecto de teatro de serie, seguro. Yo tengo 2 proyectos de teatro diferentes, yo tengo... O sea, proyectos hay muchos, pero la pandemia me enseñó que yo tengo que aprender un poco a permitirle a la vida que me vaya enseñando qué es lo que voy a ir haciendo. Exacto. Entonces, tengo esos proyectos, creo que para el año que viene, digo creo, aunque ya estoy con fechas y todo en el teatro, creo que para el año que viene vamos a tener la obra, si la vida así lo permite, porque estoy así, que es fluir. Pero creo que el año que viene va a ser bastante activo para mí en términos de teatro. Ok. Tengo 2 proyectos lindísimos y tengo un proyecto de cine hace mucho que, bueno, viene pateando. ¿Es un proyecto de cine que vas a dirigir? A producir. A producir. A dirigir, todavía no. A producir. Todavía. Vamos a esperar. Sí, porque a mí me encanta explorar. Yo creo que uno puede explorar muchas áreas de lo que uno trabaja. ¿Por qué no? ¿Por qué no? Claro que salga mal, porque puede salir mal. Puede salir mal. Hay proyectos que han salido mal y bueno, o tú piensas que salieron mal y pasan 10 años y dices, mira, hay cosas que me han salido peor. Claro, ¿no? O te enseñaron algo. O te enseñaron algo también que es importante. Karina, hablemos también de cuáles son esos entuertos del hogar, porque yo sé que tú odias la cebolla. Ay, sí. Pero, por ejemplo, cuando hablemos porque tú te mantienes muy bien, tienes un balance muy saludable desde el punto de vista alimenticio, gracias, sí. y bueno, y hay que decirlo, o sea, tú te cultivas desde el punto de vista físico. Sí. ¿En casa cómo se están manejando? ¿Fede también hace dieta igual? Sí, hombre, sí. ¿Es un empedernido de la dieta? No somos de que empedernidos, nosotros tratamos de llevar una dieta lo más sana posible. Okay. Nos cogió, bueno, la pandemia también con leer libros sobre alimentación. Y la verdad es que mayormente nos alimentamos bien, dentro de lo que entendemos nosotros que es sano, porque cada quien tiene una dieta distinta. Sí. Pero nos bebemos nuestro vino, nos comemos nuestro postre, nos trasnochamos, o sea, llevamos una vida saludable, tratamos de transmitirle eso a nuestros hijos también. Mi hijo, por ejemplo, grande, va todos los días al gimnasio porque lo vio, lo aprendió. Pero no es algo como que nosotros pensamos en eso todos los días. Yo creo que también tenemos muy buena genética. Yo creo que hay un poco de todo, sí. Pero también no le quite crédito que ustedes hacen ejercicio y no... Es verdad, tenemos un crédito de la disciplina. Dense su crédito, que ustedes se fajan en lo suyo. La verdad que yo no me fajo nunca y eso se nota, pero... Mentira, oye. Pero lo que hay que decir es eso. También a veces uno como que uno se tira para pobre. Tienes razón. No, eso no es nada. Tienes razón. Somos muy disciplinados. La verdad que somos muy disciplinados porque vamos 3, 4 veces a la semana al gimnasio y comemos saludable. Se oye mejor así. Se escucha la verdad. Hay que ser honesto. Sí, eso no es de gratis que salen ni los cuadritos de Fede, ni los de Karina, ni de nadie. Eso se aprende.
Cónchale. A no quitar, no, es verdad. Uno Tiene que ver está con nosotros. acostumbrado a eso. Sí. Y los latinos sufrimos de eso. Sí. No sé si te has dado cuenta que Sí, nosotros totalmente. llegamos a los lugares disculpándonos. Ajá. Llegamos diciendo, perdonen, ¿perdonen qué? Usted llegó. Claro. En vez de decir perdón, usted puede decir, hola, llegué. Buenas noches. Hola, buenas noches, Claro. llegué, ¿qué tal? Pero a veces casi siempre decimos, perdón, ¿qué tal? ¿Por qué perdón? Sí, es verdad. Estamos acostumbrados a veces a Es así. estar disculpándonos. Karina, qué gusto haber conversado Igual, contigo. igual. Yo estoy encantada de compartir este espacio con una comunicadora que respeto. A veces yo siento que estamos en una crisis de comunicación, hablamos de eso al principio, y si ustedes están viendo el programa en este momento, porque lo vieron por bloques o algo, vayan al inicio para que entiendan por qué hablamos de la diversificación y la democratización de los medios. Yo no sé si es para bien. Me gustaría ser tan optimista como tú. Sí. A veces no lo soy tanto, porque a veces uno ve ejemplos que uno dice, ¿a dónde vamos a llegar? Sí, y claro. cuáles son los ejemplos que estamos mostrando. Claro que el trabajo que podríamos hacer también es dentro de casa. Claro. O dentro de la academia Siempre ha habido de todo. Siempre ha habido música Sí. que está fuera de tono, lo que pasa es que la de ahora es completamente fuera de tono, pero siempre ha habido música de doble sentido, siempre ha existido comunicadores que no toman en serio su trabajo y que utilizan los medios como vitrina, siempre ha habido de todo, lo que pasa es que ahora hay más, Claro. por la apertura de los medios digitales. Pero yo tengo la certeza, por lo menos en mi experiencia, de que el que perdura, el que se respeta, es el que respeta el trabajo. Pueden haber mucha gente que son muy populares, Claro. pueden haber mucha gente que hoy lo conoce mucha gente y dentro de 4 años nadie sabe quién era, o que no le respete su opinión, o sea, hay de todo, es un mar grande donde tú tienes que elegir. Lo que pasa es que ahora nos agrede que hay mucho de aquellas cosas que a lo mejor a nosotros Y no que nos es fácil gusta. de ver también, porque uno a veces ni siquiera sin buscar, pues te lo encuentras. Aparece, claro, totalmente. Pero yo no lo veo mal, Bueno, yo no sé si mal, pero lo veo con preocupación al menos. Porque me preocupa que hay gente que no tiene los filtros. Me Claro. preocupa que a veces haya audiencias que no tienen la posibilidad de ser orientadas, educadas. Me preocupa que la familia dominicana está desintegrada en muchas oportunidades Eso por un sí. tema socioeconómico y que lamentablemente no es que haya un abandono de madre y padre, es que los padres están No tienen trabajando, opción. los niños están siendo criados por otros. Claro, es así. Y esos son contenidos que llegan de una manera muy fácil. Sí, eso sí es preocupante, el que no haya educación Sí. para que esos padres tengan la información para poder controlar el acceso que tienen esos jóvenes que no tienen criterio, que no tienen un pensamiento crítico para poder determinar qué es bueno, qué es malo, qué me gusta, qué no me gusta y con qué me río, pero no le hago caso y eso no es lo que quiero ser. Yo lo que creo que la necesidad es de generar un pensamiento creativo en nuestros hijos, porque yo no puedo cerrar Spotify. Claro. Yo no puedo de llamar a ninguna manera. Spotify y decirle, No, señores, claro bajen que a no. Bad Bunny o Hay a que quien generar- sea. Porque Sí. ellos tienen acceso a todo eso. Lo que nos falta es educación, lo que nos falta es esa integración familiar para que pueda la familia acompañar a ese joven para explicarle todo lo que ahora hay. Así es, Cari, gracias. Siempre, Gracias un como placer. siempre por estar acá. Vamos a cerrar con música. Siempre le pregunto a los invitados que, mira, es domingo, son casi las 11 de la noche. Esa es la hora que transmitimos el programa en CDN, pero la gente lo puede ver también en YouTube y aprovecho de invitar a la audiencia a que se suscriban y le den a la campanita y nos comenten a ver qué les pasa. Además, voy a poner honestómetro en este programa. A ver qué tan honesta es Karina Honestómetro. Larrauri. Recuérdenme, chicos de producción, honestómetro para este programa, para ver qué tan honesta fue Me Karina gusta Larrauri. eso. Pero dime qué música te gustaría escuchar domingo 11 de la noche, si es que estás Domingo despierta. 11 de la noche, domingo 11 de la noche, me gustaría escuchar, por ejemplo, A ver, ven. un artista Ven, o un tipo de música. Vamos a ver, imaginemos. Ajá. Esto es agua, pero imaginemos que es No, vino. tiene que hacerlo más real, la próxima vez. Bueno, está bien. no, Bueno, ok. siendo honesta también, ahorita cuando salgamos. Soy honesta. Entonces, imaginemos. Estamos sentadas con una copa de vino. Póngale ¿Puedo? música, señores de la producción. Ok, y suena. Entonces, A mí me gustaría como escuchar a una, no sé, ¿qué? ¿Una Rosario? ¿Un Vicente? Vicente García. Vicente García, Ok. me gusta Rosario, a mí me gusta la trova, pero también hay música reggaetón que me gusta A mí y que puedo también. escucharla y Sí. bailarla y disfrutarla. me gusta también. Vamos a quedarnos con Rosario. Me gusta Rosario. Tengo mucho tiempo que no escucho a A mí me Rosario. encanta Rosario. Pues bien, con buen vino. ¿Argentino o español, siendo honesta?
Argentino, No siempre podía decir argentino. otra cosa. Salud. Nos vemos el próximo domingo. Chao, chao. Bye, bye.